No era solo una historia de amor, era hambre disfrazada de devoción, una cocina convertida en confesionario. Como agua para chocolate, mezcló el deseo prohibido con recetas capaces de sanar o destruir. Detrás de la luz suave y los pétalos de rosa, había desamores reales, obsesiones verdaderas y una escena de cena tan poderosa que el público juraba poder saborearla. El director filmó el dolor de su exesposa, los actores se perdieron en el calor, y cada bocado llevaba una emoción demasiado fuerte para tragarla. Estos son 20 datos extraños y hermosos sobre Como agua para chocolate, 1992. Dato 1. Nacido del dolor real. Antes de que Como agua para chocolate se convirtiera en película, fue una confesión escrita en clave. La autora, Laura Esquivel, no se sentó a escribir ficción, estaba escribiendo a través del desamor. Su matrimonio con el director Alfonso Arau estaba terminando, y el silencio se había instalado entre ellos. Comenzó a usar las recetas como lenguaje, traduciendo la emoción en sabor. Si sentía alegría, horneaba pastel. Si sentía tristeza, removía la sopa hasta que lloraba. Y cuando llegaba la ira, quemaba cebollas hasta que toda la casa lloraba. Cada capítulo de la novela corresponde a un mes, cada mes a una receta, una forma de medir el tiempo a través de la memoria en lugar de calendarios. Esquivel dijo una vez, escribí hasta que el dolor olía a canela. Su historia de represión, deseo y hambre se convirtió en la fábula moderna más querida de México. Lo que comenzó como terapia se convirtió en leyenda, prueba de que a veces las historias más poderosas son aquellas escritas para sanar una herida que nunca cerró. Dato 2. Un director filmando el corazón de su exesposa. Cuando Alfonso Arau aceptó adaptar Como agua para chocolate al cine, no era solo otro proyecto, era el diario de su exesposa. Ya se habían divorciado, pero él eligió dar vida a su libro. Los críticos lo llamaron imprudente, pero Arau lo vio como una carta de amor escrita demasiado tarde. Cada toma que componía era un mensaje. Cada primer plano de las manos temblorosas de Tita, cada destello de luz de vela en su rostro, era una disculpa silenciosa para la mujer que alguna vez lo había borrado de su corazón. Le dijo a un periodista, ella me dio sus emociones, yo les di forma. Durante el rodaje apenas se hablaron, y sin embargo la película brilla con intimidad, una extraña ternura que solo los examantes podrían capturar sin tocarse. Filmó su historia como si fuera una confesión, convirtiendo un dolor privado en arte público. El resultado no fue la reconciliación, sino la transformación. Porque a veces el amor no regresa a ti, solo deja una obra maestra atrás. Dato 3. El título que casi lo cambió todo. El título Como agua para chocolate suena romántico, pero no lo es. En español mexicano, Como agua para chocolate significa agua llevada al punto de ebullición, tan caliente que está a punto de desbordarse. Es una frase que se usa cuando alguien está a punto de explotar de pasión o de ira. Cuando los distribuidores estadounidenses vieron el guión, entraron en pánico. Dijeron que el público no lo entendería. Propusieron un nuevo título, Recetas Prohibidas. El director Alfonso Arau se negó. Les dijo, esta historia no trata sobre la comida, trata sobre el momento antes de que se pierda el control. Y tenía razón. Esa frase capturó toda la película. Un amor que no puede enfriarse, una vida que no puede hervir en silencio. Esquivel dijo que la frase simbolizaba el instante antes de la rendición. Mantener el título en español preservó su alma. No estaba pensado para sonar bonito, sino para sonar peligroso. Y en ese peligro, el público entendió el calor de la película antes de que comenzara la primera escena. Dato 4. El casting de Tita, la chica que parecía el hambre, buscaron durante meses. Cientos de actrices audicionaron, algunas famosas, otras desconocidas, todas ansiosas por encarnar a Tita. La mayoría interpretó las líneas perfectamente, pero ninguna sentía el personaje. Entonces entró Lumi Cavazos. Ella no dominó la sala, se disolvió en ella. Callada, temblorosa, con los ojos llenos de un dolor no expresado. Arau dijo después, parecía una chica hambrienta de amor, de caricias, de permiso para respirar. La eligió de inmediato. Durante los primeros ensayos, Cavazos apenas hablaba entre tomas. Ella prefería permanecer en el silencio de Tita, creyendo que el dolor del personaje debía quedarse en su pecho incluso fuera de cámara. Cuando encendió su primera vela en el set, Arau susurró al equipo, no le digan cómo actuar, solo dejen que sienta. Esa decisión definió el tono de la película, crudo, contenido y de una intimidad insoportable. En una historia donde la emoción se saborea, no se pronuncia, no necesitaban a una actriz perfecta, necesitaban a alguien que pudiera romperse en silencio. Dato 5. La escena de los pétalos de rosa que cambió. Es la secuencia más inquietante de la película. Tita recibe rosas de Pedro, su amor prohibido, y las convierte en codorniz con salsa de pétalos de rosa. En pantalla es la pasión transformada en ritual, pero detrás de la cámara fue un caos. El equipo usó aceite de rosa real y caldo para el vapor,
Y para la cuarta toma, el aroma era embriagador, denso, floral y extraño. El director de fotografía, Emmanuel Lubezki, dijo después que el set se sentía poseído. Los extras se quejaban de mareos. Uno se desmayó en plena toma, superado por la mezcla de perfume, calor y humo de velas. Arau se negó a detenerse. Que el aire arda, dijo. Quería que la atmósfera misma se convirtiera en parte del hechizo. La escena resultante se siente de otro mundo, mitad deseo, mitad delirio. Cuando la hermana de Tita se quita la ropa y corre hacia la noche, no es lujuria, es liberación disfrazada de pecado. Ese momento capturó lo que realmente era la película, una receta de amor que podía alimentar o destruir a cualquiera que la probara. Dato 6. Realismo mágico con bajo presupuesto. No hubo efectos digitales, ni pantallas verdes, ni magia de Hollywood. Cada momento surrealista, en Como agua para chocolate, se creó con herramientas domésticas. El director Alfonso Arau quería que la fantasía se sintiera hecha a mano, como algo que podría suceder en tu propia cocina si el dolor llegara a hervir. El vapor se creaba con teteras ocultas. Los fantasmas aparecían a través de espejos y la luz reflejada de las velas. Ni siquiera la comida resplandeciente era CGI. Se iluminaba desde abajo con pequeñas lámparas, dándole a cada plato un pulso, como si estuviera vivo. El director de fotografía, Emmanuel Lubezki, mucho antes de Gravity o El Renacido, dijo que en esta película aprendió que la luz puede cocinar la emoción. No necesitaban millones, necesitaban imaginación, y eso fue lo que hizo que la magia funcionara. Parecía frágil, creíble, casi accidental. En un género donde los milagros son normales, como agua para chocolate los hizo domésticos. Le recordó al público que el verdadero encanto no viene de las computadoras, sino del calor, el humo y el desamor. Dato 7. La química que no era actuación. En pantalla, Tita y Pedro arden con una tensión imposible, un amor que pueden saborear pero nunca tocar. Fuera de cámara, ese calor era muy real. Los rumores se esparcieron rápidamente durante el rodaje de que Lumi Cavazos y Marco Leonardi se estaban enamorando. Ellos lo negaron, pero la cámara los delató. Cada mirada parecía cargada, cada pausa demasiado larga. El director a Raúl lo fomentó, les dijo, si no pueden fingir el hambre, aliméntenla. Así que lo hicieron. Sus escenas juntos brillaban con un deseo no dicho, una mezcla de contención y entrega que ningún ensayo podía fingir. El equipo decía que entre tomas, los actores no hablaban, solo respiraban en silencio, como si temieran romper el hechizo. No duró más allá del rodaje, pero su conexión quedó en cada fotograma. Por eso, décadas después, los espectadores aún lo sienten, porque a veces la química no es solo actuación. Es una herida que ambos actores acuerdan mantener abierta hasta que la cámara deja de grabar. Dato 8. La maldición de la madre fantasma. El villano no es soldado ni monstruo, sino mamá Elena, madre de Tita, de hierro, que gobierna con crueldad incluso tras la muerte. Su aparición no era solo un drama escrito en el guión. Provenía del folclore mexicano, específicamente de La Llorona, el espíritu de una madre que llora por sus hijos perdidos. La autora Laura Esquivel creció escuchando esa historia susurrada después del anochecer. Ella dijo que mamá Elena encarnaba el mismo miedo, una madre tan controladora que su amor se convierte en posesión. Cuando aparece el fantasma de mamá Elena, el equipo dijo que el set se volvió frío, no metafóricamente, sino físicamente. Las luces parpadearon. Los espejos se agrietaron por el calor. Arrau se negó a llamarlo coincidencia. La historia la invitó. Bromeó nerviosamente. Lo que hace que esas escenas sean inolvidables no es el horror, es la culpa. La libertad de Tita está atormentada por la voz de su madre. Prueba de que incluso en la muerte, la represión no se suelta fácilmente. En México dicen que el amor permanece. En esta película también lo hace el control. Y el fantasma de mamá Elena nunca aprendió a descansar. Dato 9. Ensayando la represión. Antes de que comenzara el rodaje, Arrau dio al elenco una regla inusual. Durante una semana vivirían como sus personajes. Eso significaba sin electricidad, sin teléfonos, sin hablar a menos que se les hablara. Las comidas se comían en silencio, preparadas a la antigua usanza, con fogones de leña y maíz molido a mano. Quería que los actores sintieran el peso de la rutina, la etiqueta asfixiante del México de principios del siglo XX. No se trataba de actuación de método, se trataba de empatía. Lumi Cavazos dijo que para el tercer día sentía que las paredes se le venían encima. Fue entonces cuando finalmente entendió a Tita, una mujer atrapada no por una casa, sino por las expectativas. Cuando las cámaras rodaban, se puede ver ese cansancio en su rostro. No es maquillaje, es memoria. Una semana de verdadero silencio moldeó una actuación de rebelión silenciosa. En la mayoría de las películas, la emoción se aprende. Aquí se vivió, y cambió al elenco para siempre. Dato 10. El libro de cocina que vendió millones.
Antes de la película, la novela ya era un fenómeno. Después de la película, se convirtió en una obsesión global. Como Agua para Chocolate se publicó en 1989 y en 5 años vendió más de 4,5 millones de copias, traducido a 30 idiomas. No se promocionó como romance ni como realismo mágico. Se vendió como un libro de cocina para el alma. Cada capítulo comenzaba con una receta y los lectores descubrieron que podían saborear la emoción tanto como leerla. Los fanáticos organizaban cenas recreando los platillos de Tita, con rosas, lágrimas y luz de velas. El éxito cambió el cine mexicano. Hollywood se dio cuenta de que el público quería historias que mezclaran mito, sensualidad y cultura. Esquivel se convirtió en un ícono literario, la primera mujer mexicana en entrar en la lista de bestsellers del New York Times. En cocinas de todo el mundo, sus recetas se volvieron rituales. Porque después de esta historia, la comida no era solo alimento, era lenguaje, memoria y confesión en un plato. Dato 11. El trasfondo político. La película se desarrolla en una cocina, pero su verdadera guerra está fuera de la ventana. Ambientada durante la Revolución Mexicana, como Agua para Chocolate esconde la rebelión bajo las recetas. Cada olla que hierve es una metáfora de la resistencia, cada bocado una protesta. El director Alfonso Arrau dijo que quería mostrar cómo el control personal refleja el control político. Las reglas férreas de Mamá Elena representan el México antiguo, una tierra de jerarquía, vergüenza y obediencia. La rebeldía de Tita refleja la revolución misma, el silencioso levantamiento de la emoción contra la tradición. Fíjate en los soldados que entran al rancho a mitad de la película. No son solo invasores, son símbolos de cambio, forzando el caos en un lugar que venera el silencio. Incluso la explosión final, dos amantes consumidos por el fuego, refleja la verdad de la revolución. La libertad siempre tiene un precio. La genialidad de Arrau era la sutileza. Él cocinó la revolución dentro del romance, ocultando la política tras el perfume y el calor, y por eso el público lo sentía, aunque no supiera que estaba viendo una guerra. Dato 12. Las luchas contra la censura. Cuando se estrenó la película, no todos estaban ansiosos por su intensidad. Algunos países, incluyendo Chile y partes de México, intentaron prohibirla por completo. ¿La razón? Demasiado sensual, femenina y honesta. Los censores dijeron que la película desdibujaba la línea entre comida y sexo, convirtiendo la cocina en seducción. Pero Laura Esquivel la defendió con fiereza. Ella dijo, no es lujuria, es apetito espiritual. El cuerpo y el alma comen la misma comida. Al final, la mayoría de las prohibiciones fueron levantadas, pero la controversia solo la hizo más fuerte. El público abarrotó los cines, atraído por el rumor de que una escena podía sonrojar o desmayar a la gente. Los críticos esperaban un escándalo. En cambio, encontraron poesía, una historia que usaba la intimidad para hablar de represión y la comida para hablar de libertad. La indignación demostró el punto de la película, que una mujer expresando deseo, incluso a través de una receta, seguía siendo revolucionario. Intentaron silenciarla, en cambio, la hicieron inmortal. Dato 13. La escena que rompió a Lumi. Lumi Cavazos no interpretó la crisis de Tita, la vivió. En la escena donde Tita finalmente pierde el control, gritando, sollozando, desplomándose a la luz de las velas, Arrau le ofreció gotas para los ojos para simular lágrimas. Ella se negó. Dijo, si ella llora, yo lloro. La filmación duró horas. Cavazos lloró hasta que su rostro se hinchó. Su voz se quebró y sus manos temblaban. Cuando Arrau finalmente gritó, ¡corte! Ella se desmayó. Los miembros del equipo la llevaron a una silla, pero ella sonrió débilmente cuando despertó. Les dijo, así es como debe sentirse, vacío. En ese momento, la línea entre intérprete y personaje desapareció. El dolor de Tita se volvió el de Lumi, y por eso esa escena se siente tan real, incluso décadas después. No es una actuación, es una liberación. Muchas actrices fingen agotamiento. Cavazos se entregó por completo y por un momento su cuerpo dejó de fingir que no cargaba el peso de generaciones. Dato 14. Iluminación de ensueño. Antes de ganar Óscares por Gravedad y El Renacido, Emanuel Chivo Lubezki aprendió a hacer que la emoción brillara. Todo comenzó aquí, en la cocina de Como Agua para Chocolate. En lugar de usar la iluminación de Hollywood, confió en velas, luz solar y espejos. Quería que todo se sintiera comestible, como si la luz misma fuera otro ingrediente. Cada cuadro parpadea como la luz del fuego reflejándose en la piel.
El vapor no es solo atmósfera, es movimiento, convirtiendo cada toma en una pintura viva. Para filmar la escena de las codornices, construyó una caja de espejos para hacer rebotar la luz a través de los pétalos de rosa. El resultado, comida que parecía viva, respirando como un latido en pantalla. Arrau lo llamó realismo romántico. Lubezki lo llamó la verdad vista a través del calor. Esa técnica definiría su carrera. Puedes rastrear sus futuras obras maestras hasta esta película, hasta la forma en que la luz se detenía en una lágrima y hacía que el dolor pareciera sagrado. Dato 15. El sonido del vapor. Escucha con atención. Como agua para chocolate no suena como ninguna otra película. Cada silbido, cada hervor, cada cuchara contra el metal fue grabado en vivo. Arrau se negó a usar una biblioteca de sonidos. Él dijo, si la historia trata sobre la emoción y la comida, entonces la comida debe hablar. Se escondieron micrófonos dentro de ollas, debajo de manteles y detrás de estufas. El equipo de sonido pasó horas persiguiendo el chisporroteo perfecto, el susurro de las burbujas antes de estallar. Cuando Tita llora en la masa, puedes oír el sonido del azúcar apelmazándose. Cuando pica cebollas, el corte no está doblado. Es real. Esta atención al detalle le dio textura a la película. No solo la ves, la saboreas. El audio crea la ilusión de que el público está cocinando junto a ella. Arrau lo llamó Foley emocional, la idea de que el sonido podía transmitir el dolor como sabor, y funcionó. Porque cuando el arte te da hambre, ya ha cumplido su propósito. Dato 16. Un éxito prohibido pero querido. Para una película que casi no sobrevive a la censura, Como agua para chocolate se volvió imparable. Estrenada discretamente en 1992, se difundió de boca en boca desde cines de arte hasta funciones agotadas en toda América Latina. Se convirtió en la película extranjera más taquillera de Estados Unidos, recaudando más de $20 millones. La crítica estaba dividida. El público, no. Vinieron por la historia de amor y se quedaron por la fiebre. Las parejas recreaban las recetas. Los estudiantes analizaban metáforas. Durante meses, las rosas desaparecieron de las florerías mexicanas. En un mundo de superproducciones, esta película mexicana compitió con Jurassic Park sin inmutarse. No fue un milagro, fue impulso. Cada emoción reprimida en la historia resonaba con quienes también se sintieron silenciados. Arrau dijo una vez, la gente no la veía, la inhalaba. Y décadas después, eso sigue siendo cierto. Algunas películas te hacen pensar. Esta te hacía recordar cómo se siente arder. Dato 17. Cómo los críticos no entendieron el punto. Cuando los críticos estadounidenses reseñaron la película, no sabían cómo clasificarla. ¿Era un romance? ¿Era una sátira? ¿Era pornografía gastronómica? Algunos la calificaron de melodramática e ilógica. Otros la descartaron como una telenovela en cámara lenta. La midieron con lógica, cuando estaba hecha para sentirse como el calor. Laura Esquivel respondió con amabilidad. Ella dijo, no es una historia para la mente, es una historia para la lengua. En México, el público lo entendió de inmediato. No necesitaban traducción. Vivían esa mezcla de mito y ritual diario. Lo que los críticos llamaron exageración era en realidad un ritmo cultural, la forma en que el realismo mágico trata la emoción como el clima. Años después, esas publicaciones la reevaluaron y dijeron que era adelantada a su tiempo. No fue la película la que cambió, fueron los críticos quienes finalmente la alcanzaron, porque Como agua para chocolate nunca buscó aprobación. Quería el reconocimiento de que los sentimientos tienen su propia lógica. Dato 18. De la cocina al escenario. Una historia tan poderosa no permanece en una sola forma. Se transforma, igual que las recetas que contiene. En 2017, el relato se convirtió en un ballet en la Ciudad de México. En 2023, regresó de nuevo, esta vez como una ópera que se estrenó en la Houston Grand Opera. Cada versión reimaginó las emociones de Tita a través del movimiento y la música. Los coreógrafos lo describieron como bailar el duelo. Los compositores utilizaron los sonidos del agua hirviendo, el vidrio y la respiración como ritmo. Esquivel colaboró en ambos proyectos. Ella dijo, cada vez que se vuelve a contar, veo nuevos ingredientes. Es raro que una sola historia cruce tantos medios, novela, cine, escenario, ópera, y aún conserve su alma intacta, pero esta lo logró, porque nunca se trató solo de una mujer o de una comida. Se trataba de la transformación misma, de cómo el amor, cuando es reprimido, encuentra nuevas formas de expresarse. Algunas historias se desvanecen. Esta sigue reinventando su sabor. Dato 19. El final que aún arde. La escena final sigue siendo uno de los desenlaces más audaces del cine. Tita y Pedro, finalmente juntos, hacen el amor por primera y última vez. Su pasión enciende las velas, luego la casa y después el mundo que los rodea. Arrau lo filmó como un mito, no como una tragedia. Él dijo, no murieron, se convirtieron en llama.
Para lograr ese efecto, Lubezki rodeó el set con espejos y fuego real, superponiendo reflejos hasta que la imagen se desdibujó como un sueño, sin dobles de riesgo, sin ironía. Solo dos almas entregándose por completo. Para algunos, fue impactante. Para otros, fue perfecto. La historia comenzó en silencio y terminó en luz. Esquivel lo describió mejor que nadie. Cuando amas de manera pura, el cuerpo no puede contenerlo. Por eso el fuego final se siente menos como destrucción y más como trascendencia. La receta definitiva: deseo, devoción y aceptación, servidos a la temperatura exacta de la eternidad. Dato 20. El sabor que nunca se desvanece. Más de 30 años después, como agua para chocolate sigue hirviendo suavemente en la imaginación cultural. Los fans la revisitan no por nostalgia, sino por el recordatorio de que la emoción puede ser sagrada. Las escuelas de cine analizan su iluminación. Los chefs hacen referencia a sus recetas. Los escritores citan su última línea como oración. Su legado no es solo cinematográfico, es espiritual. Enseñó al público que la comida podía decir la verdad y que el amor podía estar en servir a otros. Laura Esquivel dijo una vez: cuando la gente cocina con amor, el universo escucha. Eso fue lo que hizo esta película. Hizo que el universo escuchara al desamor, al hambre, a la sanación, y quizá por eso nunca se enfría. Porque cada generación la redescubre, y cada espectador prueba algo diferente: un recuerdo, una pérdida, una llama. Algunas historias te alimentan, esta te mantiene hambriento. Otro, como agua para chocolate, no es solo una película romántica, es una leyenda que convirtió el amor en fuego. 3 décadas después, sigue definiendo el cine mexicano, el realismo mágico y el amor prohibido en la pantalla. Su final no es una tragedia, es una transformación, porque cuando la pasión arde con tanta intensidad, se vuelve eterna. Si te gustan las películas románticas clásicas explicadas, los filmes extranjeros con significado y las historias de amor oscuras que aún persiguen al cine, suscríbete ahora y cuéntanos qué obra maestra atemporal debería encenderse a continuación.